presencia. Y esta charla, esta conferencia iba a ser también, nos iba a acompañar el señor Intendente Municipal, pero en este momento está en un Zoom con el señor Gobernador de la provincia para determinar las medidas que se van a tomar en nuestra provincia. El agradecimiento a la jefa de zona, doctora Siri Guaidat, al señor jefe de clínica médica, doctor Rossi, a la doctora Pedrosa, que es la directora médica de nuestro hospital, y a la doctora Yapur Natalia, que es la neumonóloga que tenemos en nuestro hospital. Nuestro agradecimiento por el trabajo loable que están haciendo y decirle que entre todos los chilecisteños nos tenemos que cuidar. Esto no es por ahí lo toman como si fuera una política, que estos son shows políticos, pero estamos viendo muchos hogares enlutados en nuestro Chilecito. Esto no se trata de ninguna campaña ni hablar de política. El doctor Rossi va a hacer las explicaciones correspondientes para que tomemos conciencia de que esto no es una mera gripe, que esto no es un mero resfrío, sino que esto es una pandemia que nos está azotando, y si no tomamos conciencia cada uno de nosotros, muy triste vamos a pasar en nuestros hogares y en nuestras familias. Le doy las gracias, muchas gracias a todos los medios presentes que tuvieron la valentía de estar con nosotros, a pesar de muchas dificultades que por allí hay algunos medios que están un poco molestos porque no se los puede vacunar. Pero la verdad que nos duele esto porque nosotros no tenemos nada que ver, y esto era una conferencia para que sepamos cómo está Chilecito, porque todo el mundo tiene y cada uno opina de acuerdo a su punto de vista. Los números reales y concretos lo va a dar el doctor Carlos Rossi, que es el responsable de la parte clínica médica de internación y seguimiento, y él conoce realmente de cerca cuáles son los padecimientos, el sufrimiento y el agotamiento que tiene el sistema de salud. Muchas gracias. Mucho más complicada la circulación comunitaria de las nuevas variantes de SARS-CoV-2 que traen aparejada una altísima tasa de transmisión, son mucho más contagiosas, más fáciles, generan una enfermedad mucho más agresiva con una evolución desfavorable. Todo esto hace que estas semanas estemos viviendo situación bastante límite en nuestro hospital y en el sistema sanitario. Para hacer un resumen, habíamos dicho en la conferencia anterior, hace un mes atrás, que después del pico de septiembre y octubre vinieron 3 meses, diciembre, enero y febrero, donde logramos reducir el número de casos nuevos detectados por mes a menos de 50 casos diarios. Comenzamos el mes de marzo con relativamente pocos casos nuevos detectados por día, más o menos en la media que veníamos trayendo de febrero, y aproximadamente a partir del 20-23 de marzo comenzamos a notar que el número de casos diarios comenzaba a subir. Fin de marzo, 31 de marzo, acumulamos 125 casos nuevos detectados, lo que nos da un promedio de 4 casos por día. Pasamos al mes de abril y en 30 días del mes de abril se detectaron 532 nuevos casos. Es decir, de 4 casos promedio por día en marzo pasamos a 18 casos por día. La última semana de abril y los primeros días de mayo, los números nos mostraban que habíamos logrado una aparente meseta en valores muy altos de casos diarios, pero parecía que esa curva se quería estabilizar. Comenzaron los días de mayo, primera, segunda semana de mayo, y los números nos mostraron que estábamos equivocados. La curva siguió ascendiendo en una forma, diría que peligrosa y sumamente alarmante para nosotros. Abril, 532 casos nuevos con un promedio de 18 casos día. Mes de mayo,
números de ayer hasta 20 de mayo, es decir, solamente en 20 días, hemos detectado 453 casos nuevos, lo que hace un promedio de 23 casos por día. Vamos a analizar un poquito en forma más detenida el último mes. Si tomamos los últimos 2 meses, el 20 de marzo teníamos 56 casos activos. Ayer, 20 de mayo, tenemos 453 casos activos. Es decir, que en 60 días se multiplicó por 8 el número de casos activos. Vamos a analizar ahora el último mes separados por quincenas. Si tomamos la primera quincena del 21 de abril al 5 de mayo, se detectaron 261 casos. La segunda quincena, desde el 6 hasta ayer, 20 de mayo, 373 casos. Es decir, que prácticamente se multiplicó por 1.5 el número de casos nuevos detectados. Cuando uno habla desde el punto de vista epidemiológico, para catalogar una zona de alto riesgo epidemiológico, se toman en cuenta una serie de índices. Uno de ellos es el que se llama razón y resulta de dividir la cantidad de casos nuevos detectados en la última quincena sobre la cantidad de casos nuevos detectados en la quincena previa. Si hacemos esta relación entre las últimas 2 quincenas del último mes, nos da una razón de 1.42. Cuando este valor supera 1.20, estamos en alto riesgo epidemiológico porque significa que se ha incrementado más del 20% el número de casos nuevos detectados. Y si analizamos más detenidamente la última semana y los últimos días, los números nos preocupan aún más. Tomemos la semana del 14 al 20 de mayo. En 7 días se han detectado 246 casos nuevos, lo que hace un promedio de 35 casos por día. Y más aún, si tomamos los últimos 4 días, sumamos 175 casos en 4 días. Es decir, casi el 39% del total de los casos de mayo están acumulados en los últimos 4 días. Y tuvimos el miércoles pasado el triste récord de 58 casos nuevos en un día, que no lo habíamos tenido el año pasado, donde el pico récord había sido el 15 de octubre con 44 casos. Cuando hablamos de alerta epidemiológico, además de basarnos en la razón, la relación entre los casos de las últimas 2 quincenas, los otros 2 puntos a tener en cuenta son la modificación o la curva en el número de fallecidos y la ocupación de camas en terapia intensiva. Hablando del número de fallecidos, y que son los números que más nos duelen, el mes de marzo tuvimos solamente un paciente fallecido, el mes de abril subió a 13 pacientes fallecidos y en los 20 días que llevamos de mayo ya acumulamos 16 pacientes fallecidos. En mayo tenemos prácticamente un paciente fallecido por día, un número absolutamente alarmante. Pasemos a hablar de cuál es la situación actual hoy de ocupación en nuestro hospital. Primero voy a hablar del área de terapia intensiva. Saben que tenemos 2 unidades de terapia intensiva que funcionan en forma conjunta y totalizamos 11 camas. De esas 11 camas, hoy están ocupadas 8. 4 pacientes con asistencia ventilatoria mecánica y 4 pacientes sin necesidad de respirador. Es decir, que al día de hoy tenemos una ocupación de terapia intensiva del 73%. La edad promedio de los pacientes internados en UTI es 64 años. Obviamente que todos los números que estoy dando son de pacientes COVID-19 confirmados positivos. Y lo que más nos alerta es la capacidad hospitalaria en las salas de aislamiento. Como saben, y lo he remarcado la otra vez, contamos con 3 salas de aislamiento con un total de 53 camas. Hoy esa ocupación está al 100%. Tenemos 53 pacientes confirmados positivos internados en sala de aislamiento. La ocupación en sala es del 100% y la ocupación en terapia intensiva es del 73%. La edad promedio de los pacientes internados en sala está en solamente 53 años. Terapia intensiva, como dije, 64 años. Hoy el hospital tiene 61 pacientes internados. El grupo etario que está comprometido en esta segunda ola y que es el grupo de más riesgo y que requiere del sistema hospitalario, tiene una edad
mucho más baja que la que teníamos el año pasado cuando teníamos nuestros adultos mayores complicados. Hoy el grupo más complicado es el que va aproximadamente entre los 40 y los 59 años y muchas veces pacientes sin demasiadas comorbilidades importantes. Al estar el 100% de las salas de aislamiento ocupadas, hemos hablado con el señor director la posibilidad de ir generando en otra área del hospital camas disponibles porque estamos teniendo un promedio de ingreso diario de pacientes positivos en sala de aislamiento de 6 casos por día. Imagínense que eso en 4 días lo que va sumando. Al aumentar tanto el porcentaje de pacientes, la cantidad de pacientes en sala común, sabemos que después del 7º día aproximadamente un 5% de esos pacientes se va a complicar y va a requerir terapia intensiva. En este momento, esto es un resumen de la situación actual. Sin duda que respecto al año pasado, desde el punto de vista de salud y del sistema hospitalario, se ha reforzado muchísimo en cuanto a las salas de aislamiento, cantidad de respiradores, el tema del oxígeno y una cantidad de cosas que han cambiado respecto al año pasado. Tenemos guardia de kinesiología las 24 horas en forma permanente, que ha cambiado muchísimo lo que es el tratamiento de los pacientes. Pero acá quiero dar un mensaje claro. Hoy no se trata de hablar solamente de incorporar más camas, más respiradores, porque tanto las camas como los respiradores, como el recurso humano, son limitados. Son recursos que tienen un límite. Entonces acá el tema está en frenar la propagación del virus a nivel de la comunidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar respuesta al paciente que ingresa a la guardia. Y hasta ahora ningún paciente se ha quedado sin atención y eso no va a ocurrir porque en el lugar que sea del hospital se adaptará una cama o una sala de aislamiento. Ese es un tema que es el que nos involucra a nosotros. Pero lo que más nos preocupa es la altísima transmisibilidad del virus en la comunidad en este momento. Cuando nosotros estamos manejando estos números que nos ponen evidentemente en una alerta roja, tenemos que pensar cuáles son las medidas para rápidamente bajar estos números. Sin duda que en primer lugar está la educación de todos nosotros, de la población en general, sobre las medidas preventivas que venimos diciendo desde hace un año. En segundo lugar, la campaña de vacunación, la gran herramienta que no teníamos el año pasado y que va a cambiar el futuro de esta pandemia, pero como todos saben, la campaña viene a un ritmo demasiado lento para lo que quisiéramos. En tercer lugar, y esto está a cargo de la zona sanitaria y lo está haciendo muy bien, ampliar enormemente la capacidad de testeo. Ya la doctora Goidad va a dar los datos y realmente son alarmantes la cantidad de casos positivos en personas ambulatorias que se están detectando en las carpas que se han establecido a tal fin. Y el último punto que nos va a ayudar a frenar estos números y reducir la cantidad de casos es la reducción de la circulación. Sabemos, como lo hemos dicho muchas veces, el virus no entra en nuestra casa. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, cuando mantenemos alguna actividad social, alguna actividad comunitaria, ahí están los contagios. Entonces, hoy el mensaje fundamental, más allá de las medidas que a nivel gubernamental se dispongan, es pedirles no solamente las medidas de prevención que siempre hemos dicho, sino quedémonos en casa. Salgamos únicamente para lo indispensable. Para el tema laboral, los que debemos cumplirlo y la gente que somos esenciales en esto, para hacer las compras, lo básico y nada más. Mientras más encerrados estemos y menos contacto tengamos con el resto de la comunidad, vamos a contribuir a que esta pandemia se vaya controlando. Nosotros tenemos todo salud prácticamente vacunado y aún así se han contagiado. Por ejemplo, en la zona sanitaria yo tengo que hay salas donde hay 5 enfermeras por contagio de sus convivientes que debieron ser aislados, médicos también que se han positivizado a pesar de estar vacunados, pero por suerte tienen un curso leve de la enfermedad. Y también debo decir que en Sañogasta hubo un brote el día viernes donde 11 personas de trabajadores de la salud dieron como positivo. Así que para nosotros es muy preocupante porque son personas que no pueden trabajar, si bien y gracias a Dios están vacunados con las 2 dosis y los cuadros son leves, nos preocupa enormemente porque bueno,
minimizamos la atención a la emergencia. También estamos sabiendo que si bien en Nonogasta han disminuido los casos, que habíamos llegado a 103 casos activos, hoy estamos alrededor de 50 como promedio. También nos preocupa porque la gente, digamos, consulta a veces en forma tardía, porque ya sabemos que el COVID produce una sintomatología que le decimos silenciosa. El paciente puede estar cursando una neumonía y no lo sabe, porque no produce ni dificultad respiratoria ni produce cuadros que asusten al paciente. Sabemos que cuando uno tiene mucha fiebre o tiene un cuadro de asma, por decirle, y produce dificultad, concurre rápidamente a la consulta. Y en estos casos, el COVID tiene una sintomatología silente, es decir, síntomas vagos que la gente por ahí no los registra o no le da importancia y muchas veces llegan acá a la guardia sumamente complicados.